Hola a todos. En primer lugar, quería agradecer a la organización del Congreso los esfuerzos que han realizado para sacarlo adelante. La comunicación que voy a presentar a continuación lleva por título Las posibilidades pedagógicas del cómic y de la novela gráfica en la enseñanza del árabe como lengua extranjera. El presente trabajo lo hemos estructurado en base al siguiente esquema. En primer lugar, nuestro objetivo es explorar las posibilidades didácticas que ofrece el cómic en la enseñanza del árabe como lengua extranjera. En la primera parte haremos una serie de precisiones terminológicas y hablaremos propiamente del cómic como recurso didáctico en el aula de enseñanzas de lenguas extranjeras. Para ello, hemos analizado una serie de experiencias previas en otras disciplinas que han recurrido a este tipo de herramientas. En la segunda parte propondremos una serie de cómic árabe y cuáles son sus posibilidades de uso en el aula. En cuanto a la definición de cómic, en primer lugar nos encontramos con que no existe unanimidad. Hay quien lo considera que es un género literario con entidad propia, mientras que todavía hay sectores que siguen considerando que es literatura menor o un subgénero. Lo que sí parece haber una mayor unanimidad es en cuanto a su estructura o composición, como veremos posteriormente. Además, existen una serie de figuras entre las que hay unas fronteras difusas. Hay posibilidad de distinguir el cómic o novela gráfica, según algunos autores, en función de la mayor extensión de la novela gráfica, aunque esto no está claro para todos. También hay una serie de confusiones entre el tebeo, más bien dedicado al público o dirigido al público infantil, la tira cómica, el manga, las historietas, las caricaturas, etc. Nosotros en este trabajo nos vamos a ceñir a la definición de cómic que ofrece la Real Academia de la Lengua Española. Según esta definición, un cómic sería una serie o secuencia de viñetas que cuentan una historia, pero también un libro o revista que contiene cómics. En cuanto a los elementos característicos que tiene que tener un cómic o una novela gráfica para ser considerado como tal, sí existe mayor consenso. Nos encontramos en primer lugar que se trata de un recurso polivalente que aúna elementos de distintas artes y así tiene elementos de la literatura, del cine, de la fotografía, de la pintura o del teatro. En general se trata de un material breve y accesible. Además integra distintos tipos de lenguaje, icónico, textual, tipográfico, etc. Es característico del cómic la presencia de viñetos y bocadillos en los que se insertan los textos, así como el uso o el recurso a la elipsis, a metáforas visuales, en la pronunciación de los rasgos faciales, los planos, los encuadres, al igual que se hace en el cine. Además requiere un montaje determinado y se siguen una serie de códigos de colores, de luces o de sombras. En cuanto al cómic como herramienta de acceso al mundo árabe, los estudios árabes realmente a nivel universitario integran actualmente tanto los conocimientos lingüísticos como los culturales. Asimismo, el árabe, estudiado como lengua extranjera, sería indisociable de los aspectos socioculturales. Y para cualquier lector en general que se acerque al mundo del cómic árabe, se le ofrece una ventana abierta a otro mundo completamente diferente. Por otro lado, el Marco Común Europeo de Referencia para el Estudio de las Lenguas considera que la competencia sociolingüística es indispensable para abordar la dimensión social del uso de una lengua. Es preciso conocer los giros, las distintas jergas, los refranes, las expresiones para realmente dominar una lengua extranjera. Como recurso pedagógico, el cómic ofrece una gran transversalidad y versatilidad. Hay numerosos estudios sobre este tema, tanto cualitativos como cuantitativos. Desde el punto de vista cualitativo, muchos estudios se han centrado en los distintos campos de aplicación o en las disciplinas en las que más frecuentemente se ha recurrido al cómic. Así nos encontramos que normalmente la didáctica de la lengua y la literatura, así como la enseñanza de las lenguas extranjeras, son los ámbitos en los que más se utiliza este recurso. Pero también encontramos el cómic en las ciencias sociales, en la física, en las matemáticas, en la historia, donde es interesante señalar el recurso al cómic de no ficción, que resulta muy interesante para el estudio propiamente de materias relacionadas con la historia. Y también se encuentra un campo muy amplio para el cómic, es el de los estudios de género, por las posibilidades que ofrece de análisis de estereotipos, valores, etc. Y también el cómic ofrece muchas posibilidades en el campo de las nuevas tecnologías. Cuando nos planteamos utilizar un cómic en el aula, en concreto en el aula de árabe como lengua extranjera, lo primero que tiene que hacer el docente es definir los objetivos de enseñanza que persigue.
Además, antes de llevar el cómic al aula, hay que preparar al alumnado que tiene que saber conocer cómo funciona el cómic, cuál es su lenguaje textual y visual, cuáles son sus códigos, sus estructuras. En definitiva, como algunos autores señalan, requiere un proceso de alfabetización visual. Una vez llegado a este punto, el cómic nos ofrecerá múltiples posibilidades didácticas. Además, el cómic se suele utilizar como un recurso complementario y generalmente breve, que ofrece unas posibilidades muy grandes en función de los niveles de competencia lingüística del alumnado, yendo desde los niveles elementales a los niveles de mayor competencia. En cuanto a los objetivos de enseñanza perseguidos por el docente, tenemos que saber qué queremos conseguir. Con el cómic podemos contribuir a la formación de lectores competentes, introduciéndolos en otro tipo de lectura diferente. No se trata de aprender o de fomentar la competencia lectora propiamente dicha, sino introducirlos en otro campo, en otro ámbito, otro tipo de textos, otro tipo de caligrafía, etc. Además, el cómic fomenta el trabajo colaborativo y la creatividad. Se puede plantear la elaboración de cómics y la realización de trabajos en grupo. Incrementa las competencias comunicativas y lingüísticas en lenguas extranjeras, puesto que nos ofrece la posibilidad de conocer registros, expresiones coloquiales, giros, jergas, dialectos, que de otra forma sería más difícil que llegaran al alumnado. Además, permite el desarrollo de la adquisición inductiva del léxico por el apoyo de la imagen y el contexto. Fomenta asimismo las competencias sociolingüísticas y el conocimiento cultural, puesto que el cómic suele ser producto de la sociedad en la que se gesta. Además, puede incitar al debate en el aula, donde se pueden plantear tópicos, estereotipos, etc., y se puede combinar con el uso de nuevas tecnologías, ya que existen numerosas aplicaciones que permiten la elaboración de cómics directamente por los alumnos. En cuanto a las actividades didácticas, nos hemos encontrado con que normalmente se suelen repetir este tipo de actividades que hemos recogido en la diapositiva. Descifrar mensajes presentes en el cómic, no solamente en cuanto al texto, sino también las ideologías o reivindicaciones ocultas que suelen aparecer en los cómics. Analizar las imágenes y los personajes que da pie a actividades del tipo descriptivo o a realizar comparaciones, etc. También se puede proponer a los alumnos que rellenen bocadillos en blanco del cómic o crear cómics, como dijimos anteriormente, en grupo online. También se analiza el lenguaje desde distintos aspectos, desde el aspecto de los registros, desde el aspecto lingüístico propiamente, dialectal, etc. Y desarrollar aspectos propiamente relacionados ya con el contenido o la trama del cómic. En cuanto a cómics árabes que se pueden utilizar en el aula, el primero que aparece en la diapositiva es el cómic Metro. Este cómic, más bien una novela gráfica, apareció en Egipto en 2012, pero estuvo prohibido durante 3 años, puesto que trataba directamente el tema de la corrupción política en la época anterior a la primavera árabe. El siguiente cómic, Samandal, es libanés de 2007 y su autora fue una pionera que incluso sufrió la censura, puesto que estuvo acusada de ofensas a la religión en su país. Es un cómic muy interesante y ha sido pionera y ha incitado a que aparezcan luego cómics de este tipo más posteriormente en Egipto y en otros países. En concreto, en Egipto, ya posrevolucionario, tenemos el cómic Tok Tok, que ofrece múltiples posibilidades en el aula. En primer lugar, por los aspectos socioculturales, nos ofrece una sociedad egipcia posrevolucionaria donde es frecuente la crítica social, los estereotipos, los tabúes del tipo sexo, drogas o religión. Además, desde el punto de vista lingüístico, nos ofrece unos aspectos muy interesantes porque introduce el problema de la diglosia en el mundo árabe, donde existe una gran diferencia entre el registro o el árabe formal y el dialecto realmente hablado en la calle o a nivel familiar. Y en cuanto a expresiones dialectales o a otro tipo de caligrafía, pues resulta un recurso realmente interesante. En Marruecos nos encontramos un cómic muy parecido, puesto que el cómic que presentamos aquí, Skef Kef, tiene influencia del anterior, de Tok Tok. Este cómic trata temas actuales como la educación, la poligamia, etcétera, y refleja realmente la cultura joven, sobre todo de Rabat, la cultura urbana de Marruecos. Por último, en cuanto a mujeres árabes y cómic, pues es muy interesante señalar que, en primer lugar, en el mundo árabe existen bastantes más mujeres creadoras de cómic que hombres, por lo tanto, la brecha de género no se aprecia tanto en este ámbito. Asimismo, en cuanto a los contenidos de los cómics, aparecen muchas heroínas y muchos personajes femeninos protagonistas de cómic.
A la izquierda tenemos el caso de Zainab Fasiki de Marruecos, que presenta en su cómic Hashuma una interesante reflexión sobre la libertad, la educación sexual en Marruecos y sobre el cuerpo, reivindicando esta autora su derecho pues, a ejercer su libertad y a ejercer la libertad de escribir o de tratar estos temas y de reflejar cuerpos desnudos en sus cómics. En el centro tenemos el caso de Maya Sankul, la libanesa, que pretende, por medio de la cultura, reivindicar un puesto de la mujer diferente al puesto tradicional que se le suele adjudicar en su sociedad. Además, nos ofrece una imagen del Líbano totalmente diferente a la que se suele tener en Occidente de la mujer árabe o de la sociedad libanesa. Y por último, en el caso de Dina Mohammed en Egipto, nos ofrece el caso de una heroína, pero en este caso con hijab. Normalmente la imagen del hijab suele asociarse, sobre todo en Occidente, con una imagen sumisa, mientras que aquí tenemos una heroína que no solo lucha contra la islamofobia, sino que además lucha contra la misoginia, el abuso sexual, la violencia y los estereotipos y los problemas de género a los que se enfrenta cualquier mujer de cualquier otro sitio. Esto ha sido todo. Gracias por su atención.